machine, I slur a plea for you to come home. But I know it's too late, and I should have given you a reason to stay, given you a reason to stay, given you a reason to stay, given you a reason to stay. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Hola, buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a nuestro programa Diario de una Peatona, este espacio radial de la web de Flaxo, en el que hablamos de ciudad desde la perspectiva de los peatones y las peatonas. Quería recordarles que nuestro programa ahora es quincenal y que les espero el próximo miércoles 18 de marzo para contarles sobre este proyecto ganador de la segunda fase del Corredor Metropolitano de Quito. Pero bueno, el día de hoy, miércoles 4 de marzo, tenemos en nuestro programa número 24 una invitada muy especial. Ella es Elisa Puga. Ella ya estuvo en alguno de nuestros programas anteriormente, en un programa al que titulamos Los peatones en la academia, y donde tuvimos 4 académicas que han trabajado en espacios públicos y peatones. Y en esa ocasión, pues yo creo que nos faltó tiempo para ampliar temas interesantes que cada una de ellas nos contó. Y uno de ellos es el tema del género y la movilidad, cómo las mujeres nos movemos en comparación con los hombres y a qué situaciones estamos más expuestas que ellos, ¿no? Por ese motivo, pues Elisa nos acompaña hoy. Así que bienvenida, Eli. Muchas gracias por la invitación. Chévere. Voy a presentar primero a Elisa. Ella es socióloga con mención en desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en gestión urbana y desarrollo por la Universidad de Erasmus de Rotterdam, en Holanda. Tiene más de 7 años de experiencia profesional en el sector público y en el privado como consultora. Además, ha trabajado en organizaciones no gubernamentales, en docencia e investigación. Su trabajo se ha enfocado en movilidad sostenible, espacios públicos, planificación urbana y vivienda, y además el rol e influencia de la ciudadanía en las políticas públicas y en el ejercicio de derechos. Así que, bueno, bienvenida nuevamente, Eli. Este tema realmente es un tema muy importante de tocar y yo creo que nos afecta directamente a las dos, en realidad, y a todas las mujeres que nos movemos en la ciudad. Así que, bueno, primero quería que nos introduzcas un poco a esta temática y que nos cuentes 2 cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son estas formas de movilidad propias de las mujeres que nos hacen más vulnerables, ¿no? Hay algunos aspectos. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Te cuento, yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos estudios, algunas investigaciones, que nos ha dado un poco de luces sobre cuáles son las diferencias entre la experiencia de una mujer al moverse en la ciudad y las diferencias en relación a la experiencia que vive un hombre o en relación a la experiencia que viven quienes pueden acceder a otro tipo de medios de transporte como el auto particular. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hemos encontrado? Igual en una revisión de la literatura a nivel internacional, es que las mujeres se preocupan mucho más por su seguridad que los hombres cuando están en el espacio público.
Y claro, los dos géneros comparten esta preocupación sobre la seguridad contra robos o asaltos, este tipo de cosas, pero las mujeres tienen una preocupación adicional que tiene que ver con la manera como la sociedad entiende su cuerpo, entiende su rol de género, y siempre estás preocupada de que te digan algo, de que te pase algo si caminas sola en la noche, de no ir por zonas muy oscuras, porque te pueden violar, te pueden acosar, te pueden mandar mano, etcétera. Entonces es una preocupación adicional que tienen las mujeres a estas preocupaciones que tienen los demás, ¿no es cierto? Y adicionalmente a esto tenemos que las mujeres tienen unos patrones de movilidad bastante particulares, muchos de los cuales están asociados a estos roles de género. Aún se mantiene que generalmente es la mujer la que se hace cargo de las actividades de cuidado dentro del hogar. Entonces la mujer realiza generalmente muchos viajes que son multipropósito, que sirven no solo para un objetivo. Generalmente el hombre va del punto A al punto B, de la casa al trabajo, pero la mujer muchas veces va a dejarle al hijo a la guardería, luego pasa haciendo algún trámite, luego va al trabajo, luego se sale para recogerle al hijo y dejarle donde la mamá que le cuida en la tarde, luego en la tarde le recoge para llevarle al pediatra y luego va a la casa. Entonces hace muchísimos viajes multipropósito que no son visibilizados generalmente en las estadísticas y en el análisis que se hace cuando hablamos de movilidad, de transporte en general. Otro patrón interesante es que las mujeres generalmente usan más el transporte público que los hombres. Entonces, eso es algo muy importante cuando pensamos en por qué debemos tener un transporte público de calidad, porque es un grupo poblacional que es más vulnerable a situaciones de acoso, que es más vulnerable porque viaja con niños, viaja con personas de la tercera edad, viaja con bultos, y que si nosotros no logramos capturarlo o motivarlo a que se mantenga en el transporte público, apenas tiene la opción de cambiarse, lo hace sin dudar, por decirlo así. Esos son como que los patrones grandes. Hay otras cuestiones como por ejemplo que las mujeres hacen viajes más cortos, gastan también más en movilización, porque por ejemplo si en la noche tú sales de clases o sales del trabajo, no te sientes segura en el transporte público y gastas en taxi. También hay otros aspectos como que por ejemplo si hay un auto en la casa, generalmente es el hombre el que utiliza el auto, no la mujer, y hay muchas barreras de por qué la mujer no usa el auto, desde estos estereotipos de que la mujer no sabe manejar, o desde estos estereotipos de que como los viajes del hombre son viajes productivos al trabajo y los viajes de la mujer son viajes relacionados al cuidado y no generan ingresos, no son tan importantes. Entonces hay un montón ahí de roles de género y de la manera como entendemos a la mujer que influencia en todas sus posibilidades de movilización. Ok, sí, de acuerdo. Hay una situación que tú le sumas, ¿no es cierto? Hay algunas cuestiones. Por un lado, utilizan más el transporte público, por otro lado, son un tipo de desplazamientos que tú ya les has explicado. Y a eso se suma este tema que tú decías, el tema del acoso, ¿no es cierto? El tema de la inseguridad, esa sensación de inseguridad. Y en ese sentido, generalmente hay todavía una confusión de qué entendemos por acoso. Uh-huh. Porque para diferentes personas, si hacemos una comparación inclusive entre hombres y mujeres, muchas de las veces tú te sientes acosada y la persona que está acosando no lo toma como un modo de agresión, uh-huh. Al contrario, ¿no? Entonces hay todavía esas dificultades de entendimiento, inclusive entre género, que no está muy claro lo que es el acoso. Explícanos un poco más para entender mejor todo este estudio. A ver, también tuve la oportunidad de trabajar en un estudio que hicimos con el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, y con la FIA Foundation, que es una fundación internacional que trabaja todo el tema de... ellos son de los pioneros que han trabajado el tema de género, y también trabajan muchos temas de seguridad vial. Y claro, lo que encontramos en este estudio, que fue un estudio realizado entre el 2017 y 2018, y que fue realizado en 3 ciudades en Latinoamérica, fue un estudio en Buenos Aires, en Santiago y en Quito. Y lo que encontramos es que hay una delgada línea, como tú mencionas, de qué es acoso y cuándo uno se siente acosado y cuándo no. Entonces, si bien en el estudio que hicimos, que tuvo un componente cualitativo y otro cuantitativo, la gente sí reconocía ciertos comportamientos como acoso, como por ejemplo que te digan palabras obscenas o que te hagan comentarios por parte de un extraño que no son deseados, o que hagan referencia a tu cuerpo, que te hagan... proposiciones subidas de tono. También encontramos que muchos hombres no tenían claro
cuándo diferenciar qué es acoso y cuándo no. Las mujeres lo tenían un poco claro porque partes de este principio de que es algo que te incomoda, ¿no? Algo que te incomoda, algo que no te hace sentir segura, o sea, que incluso te afecta en tu autoestima, porque es como que te sientes expuesta a alguien y te sientes vulnerable. Pero en el caso del hombre, lo que veíamos es que no, claro, como ellos no experimentan en la misma dimensión este tipo de situaciones, no las identifican tan fácilmente. De hecho, tuvimos un grupo focal que fue solo de hombres, y ellos decían, un chico decía que él no se había dado cuenta lo frecuente que era que a las mujeres le acosen, hasta que un día en su casa oía a su hermana y a todas sus amigas que todas hablaban que les habían acosado alguna vez en la vida. Y él se quedó súper como que, wow, o sea, esto pasa todo el tiempo y... Está tan naturalizado. Exacto, y yo no me doy cuenta. Y ese es el otro término importante, la naturalización. Muchas veces la gente cree que tiene este derecho a opinar sobre el cuerpo de la mujer o este derecho a halagar al cuerpo de la mujer. Exacto. Y que la mujer debería estar agradecida porque alguien te dice algo bonito sobre tu cuerpo. Y no se dan cuenta que primero nadie está pidiendo la opinión de nadie, y segundo que el cuerpo de la mujer no es un cuerpo para ser... no es un objeto. O sea, el rato que alguien empieza a comentarte sobre tu cuerpo es porque alguien te está viendo solo como un cuerpo bonito, como que fueras un objeto y no como una persona que es mucho más que ese cuerpo. Entonces, es también esta naturalización que yo creo que poco a poco se está rompiendo, porque la misma sociedad está llevando a cuestionarnos cuáles son los límites, ¿no? Cuáles son las cosas que están permitidas y que no están permitidas. Y en el caso del transporte público y en general el espacio público, ahí hay una disyuntiva muy interesante, porque a veces la gente cree que por ser un espacio público abierto, casi que todo es permisible. Entonces es bien chistoso. Yo alguna vez comparaba y les decía, ¿por qué la gente siente que puede acosar en un bus y no siente que puede acosar en un centro comercial? O sea, no digo que no pase, ¿no? De ley pasa que te acosan en el centro comercial, pero no con la misma frecuencia que tienes con un bus. Y pensábamos en esta distinción entre un espacio público y un espacio semi-privado. Entonces, decíamos, tal vez la gente entiende el espacio semi-privado como un espacio de más control, de más respeto, donde hay reglas mucho más establecidas. Ajá. Mientras que entiende al transporte público casi que como la ley de la selva. Y eso va desde comportamientos como que los buses no paran donde debe estar, que le llenan al bus y que te dice sube, atrás está vacío, hasta temas como una institucionalidad súper débil que no puede garantizar un servicio de calidad. Entonces la gente también interpreta el espacio por donde se mueve y sabe dónde puede hacer qué cosas y dónde no puede hacer ciertas cosas. Entonces en el transporte público, el espacio público es un espacio que se interpreta como un espacio que yo puedo vulnerar, libre, que yo puedo hacer lo que yo quiero y que además no pasa nada. O sea, esa es la otra cosa, que no hay una consecuencia. Y muchas veces las consecuencias no tienen que ver con una sanción económica o con una multa, sino a veces necesitas esta sanción social que autorregule el comportamiento de la gente, porque tú sabes que si yo estoy acosando, los otros que están caminando por ahí al menos me van a ver feo, ¿me cachas? Entonces sí hay esta distinción también de cómo vivimos el espacio público y cómo se construye el espacio público como un espacio de poder también. Así es súper interesante cómo relaciones, ¿no es cierto?, este tema de el abuso en un espacio en el que tú mismo has dicho es la ley de la selva, ¿no? Es decir, está tan maltratado, tan poco cuidado el transporte público y en general muchos de los espacios públicos que pues nos sentimos en el derecho de hacer cualquier cosa. En función de lo que tú comentabas, o sea, en función de esta idea de definir bien lo que se entiende como acoso, pasamos a otro problema que es la cuestión sobre cómo denunciar este tipo de cosas, si es que están realmente tipificadas o cómo tú puedes reclamar, hacer frente a esto, ¿no? Yo me imagino que la primera sería reaccionar tú como primera persona, ¿no? Pero entiendo que hay muchísimos casos que no se denuncian. ¿Qué datos lanza este informe? Verás, uno de los resultados del estudio, como les digo, fue un estudio comparativo, es que es la distinción de cuándo una mujer se siente insegura y cuándo un hombre se siente inseguro.
Entonces teníamos, por ejemplo, que el 20% de los hombres se siente inseguro cuando hay actos o palabras de acosos de algún extraño. Creo que el término importante es esta figura de un extraño. Pero el 80% de las mujeres versus el 20% se siente insegura en estas circunstancias. Otro dato que llamaba la atención es que solo el 23% de los hombres se siente inseguro al viajar solo versus el 77% de las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa con este tema? Y por eso es tan importante la movilidad, que la movilidad te da también autonomía. Te da autonomía, te da libertad de elegir, te da libertad de decidir, libertad de desarrollarte profesionalmente, personalmente. Y cuando eso se ve restringido, tú como mujer ves restringida tus posibilidades de desarrollo. Y en el caso de las mujeres, nosotras muchas veces nos restringimos más que los hombres, porque ya sea que igual en este estudio en los grupos focales unas chicas me decía, yo sí he dejado de ir a un montón de reuniones, salidas con amigos porque no tengo cómo regresar y no quiero regresarme sola en taxi, o voy solo cuando... Inclusive el miedo en el taxi, ¿no? Ajá. O dice, incluso si van mis amigos, depende quién vaya, porque a veces toman y no estoy segura que pueda regresar con esa persona. O igual, muchas mujeres, esto también pasa a los hombres, pero creo que y habría que hacer un estudio al respecto. Creo que muchas mujeres rechazan oportunidades laborales o de estudio por el problema de ¿y cómo regreso yo en la noche? O sea, es lo que alguna vez les decía, claro, si tú eres un hombre y te toca coger bus, máximo te preocupas de que te roben, ya, digamos que te golpean. Pero tú como mujer dices, si yo tengo que regresar de noche, luego de coger el bus, me puede pasar algo en el bus, luego tengo que irme caminando hasta mi casa por aceras poco iluminadas, donde hay solo muros ciegos o donde no hay nadie que me va a ver, o donde no hay negocios. Y ese trayecto que se llama en movilidad la última milla es uno de los trayectos que más inseguridad les genera a las mujeres. Entonces tú terminas rechazando un montón de oportunidades por esta imposibilidad de moverte. Entonces se trata justamente de garantizar esta autonomía, esta libertad de las mujeres para desenvolverse. Y el otro de los indicadores importantes es que, y aquí no hay tanta diferencia, los hombres se sentían inseguros en un 42% al viajar en las noches y las mujeres en un 58%. No hay tanta diferencia como con las otras categorías, pero nos deja rondando esta idea de pensar la movilidad nocturna, ¿no? O sea, todos sabemos que Quito es una ciudad que duerme temprano. Si tú le comparas con otras capitales latinoamericanas, donde tienes servicio público de 24 horas, como en Buenos Aires, donde tienes el metro en Santiago, creo que funciona hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, sí te das cuenta cómo también la ciudad no aprovecha estas oportunidades por no tener un buen sistema de transporte público. Ajá. Así es. Dentro de este mismo estudio hay una cosa que llama mucho la atención y es que en comparación de Quito con estas dos ciudades, Santiago de Chile y Buenos Aires, muchas de ellas se muestra cómo Quito todavía tiene unos índices más altos, es decir, hay más porcentaje de mujeres que se sienten insegura. Y también había una comparación, por ejemplo, en el tema entre Quito y algunas otras ciudades como Guadalajara, Lima y Bogotá. Y el 67% de mujeres sufrió agresiones verbales relacionadas a su condición de género en el sistema del transporte público, versus 62 en Guadalajara, 60 en Lima, 64 en Bogotá. Es decir, hay unas diferencias pequeñitas, sin embargo, sigue siendo, digamos, más alto que en el resto de las capitales, ¿no? Hay una cosa también interesante en la cuestión de la participación modal, y ahí también quisiera que nos, un poco para fortalecer todavía lo importante que es tocar este tema en nuestra ciudad, y es el caso, por ejemplo, de Quito, en comparación con estas otras dos capitales. El mayor porcentaje de población utiliza el transporte público en general, ¿no? Entonces, versus caminar, versus auto privado. Había algunas cuestiones también, como digamos, consecuencias. Tú ya nos has comentado algunas, ¿no? Y no sé si podríamos ampliar un poco más este tema de qué pasa a partir de aquí. Es decir, nos sentimos vulneradas, nos sentimos más incómodas. ¿Qué consecuencias tiene esto en términos sociales, en términos de movilidad y de sostenibilidad? Sí, justamente, además de lo que te decía, de que no puedes acceder a oportunidades, las mujeres terminamos ajustando nuestros comportamientos, nuestras rutinas en función de este miedo que tenemos. Entonces, la mujer generalmente viaja con una sensación de alerta permanente
O sea, eso psicológicamente implica una atención adicional a tus problemas del día a día. Viajas así con la mochila fijándote Mirando todo por lado. todo, ajá. Y fastidiándote con cualquiera que te mire demasiado. Exacto, Sí. ajá. Pero también, por ejemplo, y esto es súper interesante, también ajustamos cosas como, por ejemplo, la forma como yo me he visto. No sé si a los chicos les ha pasado que antes de salir de la casa piensan qué ropa se van a poner dependiendo de cómo se van a mover ese día. Entonces yo digo, si me voy en bus no me voy a ir con vestido, si me voy con vestido me voy con una licra abajo, o no me voy a ir con tacos, o incluso en estos grupos focales una señora decía, a veces que yo tomo el bus ni siquiera llevo el celular, o me guardo el celular aquí para que nadie vea, o no viajo con mochilas. Entonces termina afectándote esas decisiones del día a día. Otra de las cosas también que veíamos es que terminan ajustando sus rutinas. Una de las cosas que salió en los grupos focales de Chile, pero que yo creo que es aplicable a todas las ciudades, es que las mujeres a la final determinan de manera inconsciente un toque de queda. Entonces tú dices, yo puedo salir hasta las 7 de la noche, y que generalmente coincide con los horarios de tus buses, y luego de eso ya no puedo salir. Entonces te pones este toque de queda y te limitas tus posibilidades de hacer otras cosas. Otra cosa interesante es que la mujer termina gastando más en transporte, más que el hombre. Entonces termina gastando en taxis, termina, si tienen posibilidades, comprándose el carro para sentirse seguras, o terminas, si viajas con niños o con personas de la tercera edad, igual tienes que, es bien chistoso porque a veces tú vas en los buses y alguien va con un niño, una persona de la tercera edad, un bulto, y dices permiso, y la gente se enoja y le dice, vaya y coja un taxi, si no le gusta, ¿para qué se sube al bus? Entonces terminas empujándole a la gente a gastar en otras cosas. ¿Qué otra implicación tiene? Que las mujeres desarrollan estrategias para lidiar con este tema del acoso. Y el estudio menciona eso, te dice, si no me equivoco, que las mujeres usan más o menos 7 estrategias distintas y los hombres utilizan solo 4. Entonces pueden ser cosas como dejar de viajar, pueden ser cosas como dejar de vestirme de la manera que yo quisiera vestirme, o tener que viajar solamente acompañada, o pueden ser estrategias como cambiar la ruta. Me acuerdo clarito una señora en el estudio que nos decía, es que yo ya sé que si cojo el bus de tal compañía en hora pico es un desastre, entonces prefiero, y ese le deja al frente de la casa, entonces dice, prefiero caminarme 3 o 4 cuadras, coger otro bus que me deja más lejos, pero sé que voy a ir más cómoda, más tranquila. Había otra señora que igual nos decía, ella se cruzaba desde el Recreo hasta la Y, o sea, era un viaje súper largo, y decía, yo prefiero regresarme 2 paradas para tomar el trole vacío en la estación del Recreo y ir sentada todo el camino, y ahí voy más tranquila. Eso implica tiempo, ¿no? A la final que tú le dedicas a... Tiempo y calidad de vida, en definitiva, ¿no? Tiempo que dedicas a protegerte. También había otro caso de Chile que me llamaba mucho la atención, y sigue vinculado al tema de los roles de género, es que las mujeres terminamos pasando estos miedos, estas angustias a nuestros hijos, porque al final seguimos haciéndonos cargo de la crianza, y sobre todo a las hijas mujeres. Entonces la hija mujer crece con este miedo al transporte público y lo asocia con algo negativo. Entonces era una señora que nos contaba que ella le había enseñado a la hija a viajar con un alfiler, para que si le pasa algo, picar con el alfiler. Entonces, y la hija hacía eso. Había otra señora que nos contaba en un grupo focal aquí en Quito, que ella, o sea, usaba el bus, su hija usaba el bus, hasta que un día la hija tuvo un problema, que el señor que estaba al lado empezó a masturbarse, y estaba con el uniforme del colegio y le ensució, y fue todo un... Y eso pasa más de lo que creemos. O sea, es más frecuente de lo que sabemos incluso. Y que claro, que luego la hija estaba súper molesta, afectada, enojada, traumada, y la mamá se sentía mal porque es como que ella le hubiera expuesto a su hija a esa situación. Entonces, sí hay un montón de estrategias. Hay otras cuestiones como, por ejemplo, y no solo en transporte público, ¿no? Sino, por ejemplo, yo ando en bici y yo prefiero andar en bici o en bus y no usar taxis. No me siento me siento segura en los taxis. Hay en cambio mujeres que tienen su taxista de confianza, que ya le conocen toda la vida y solo con él se mueven, o él les recoge de las fiestas, pero también es porque ya han desarrollado una relación de confianza con alguien. Entonces creo que de todo esto nos queda que la mujer tiene una preocupación adicional, que no
Y esto no excluye que los hombres no hayan sido acosados. Y eso es una de las cosas que también salieron en los grupos focales, que muchos hombres también habían sufrido acoso. Incluso se hablaba de niños varones sufriendo acoso en el espacio público. Y es algo que no se discute, porque el hombre lo ve como una vergüenza. Me acuerdo igual, en el grupo focal una señora decía que un día su esposo, que era el que usaba el auto en la casa, había tenido que viajar en trole porque llevó el auto a la mecánica. Y que cuando él se bajaba del trole, una chica le cogió y le mandó mano atrás y él se quedó así súper choqueado y que desde ahí él nunca más se ha subido al trole. Entonces también a los hombres les pasa, pero no es algo que se discute. Tanto. Ajá. Exacto. Ahora, otra cosa interesante del De todos estudio... modos son menores los casos, ¿no? Sí, Está no, menos... menos visibilizado, Sí, y no es tan ajá. recurrente. Ajá. Y otra cosa que las mujeres también reconocían en el estudio es que decían, no todos los hombres son acosadores, ¿no? Porque a veces se acusa a las mujeres de decir que todos los hombres son acosadores. Ellas reconocían súper claro que por pocos hombres todos luego terminaban... En la misma categoría. Exacto, entonces ellas sí distinguían súper claro que por unos pocos pagaban todos. Y eso a la final te lleva a que tú cuando viajas en el transporte público vas en una situación de tensión, de preocupación, todo el mundo pendiente de ahí le vaya a tocar y se vaya a malinterpretar. Y yo, claro, el transporte público al ser un espacio de aglomeración de gente, un frenazo o algo puede dar a que accidentalmente algo pase. Pero la gente ya está en un estado tan de alerta porque haya habido tantos casos que te genera un tema de tensión social adicional. Uh-huh. Ajá. Eli, quería hacerte otra pregunta respecto a esta campaña, no sé si llamarla así, esta campaña que es, o esta pequeña estrategia que se estaba utilizando en los buses en cierto momento sobre el tema del bájale al acoso. Con este número de ayuda, etcétera. ¿Tienes algún dato, algún conocimiento de qué pasó, cómo, si realmente a partir de todo exacto funciona, cuántas llamadas se reciben, cuántas de esas se resuelven? Porque ahí está lo complicado, ¿no? Verás, de hecho, Quito es bastante paradigmático en ese sentido, porque en Quito desde el 2011 ya ha habido campañas contra el acoso en el transporte público. Yo diría que es una de las pocas ciudades que ya ha tenido un proceso relativamente sostenido, más o menos político, pero ya tienes un proceso ahí que ha estado en marcha. Entonces, desde esa época tú ya tienes campañas y es un tema que de alguna manera se ha estado discutiendo. El estudio consideró dentro de las preguntas de la investigación este tema del bájale al acoso, que fue una iniciativa que nació en la administración anterior y que ahora también, que tengo entendido, se está dando continuidad. Y una de las barreras que identificamos es que muy poca gente conocía de esa campaña, que si no me equivoco era solo el 20% conocía de la campaña y un porcentaje mucho menor sabía qué hacer o cómo funcionaba o para qué servía. Sin embargo, lo importante de esa campaña, más allá de los resultados del número de denuncias y todo eso, creo yo, es haber puesto el tema en la agenda pública. ¿Y qué es lo que pasaba? Que, o sea, primero se trata de deconstruir lo que la gente entiende como violencia, porque al final el acoso es una forma de violencia. Como tú decías, a veces no reconocemos si es violencia o no. Entonces, primero deconstruir que te digan algo es una forma de violencia y que no es normal. Después de eso, la idea que yo creo que sí se consiguió con la campaña, o sea, primero es reconocer que sucede, decir si la gente es acosada en el transporte. Segundo es reconocer que no es normal que te acosen. Y tercero es reconocer que eso es un problema y que eso afecta la vida de la gente. Y cuando ya tienes esas tres esferas, lo que el programa buscaba era de alguna manera fomentar la sanción social, es decir, que la gente misma del bus con la alarma que se encendía dentro del bus reaccione o al menos le mire feo a la persona que está acosando y que con esa sanción social el comportamiento como que se corrija, se autorregule. Para los casos más extremos estaba el tema de la llamada, el tema de los procesos judiciales. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionaba el programa? Tú ibas en el transporte público, las unidades tenían puestos unos códigos de cada unidad y si algo te pasaba, tú mandabas un mensaje de texto al número del programa con el código de la unidad y ellos se comunicaban con el transportista que tenía que frenar el bus en ese momento, lanzar una alarma que decía
alguien está siendo acosado aquí en el transporte público, y luego se activaba un protocolo de atención. Entonces luego de eso le llamaban a la persona, decir, por ejemplo, Diane, te llamaban a tu número, te decían, hola, tú activaste la alarma, cuéntanos qué pasó, ¿quieres hacer algo más? Si tú decías sí, quiero hacer algo más, entonces la unidad tenía que estar detenida un tiempo hasta que venga la Policía Metropolitana, luego la Policía Nacional, porque la Policía Metropolitana no puede detener a nadie. Y de ahí se activaba un proceso de acompañamiento en el caso de que hayan sido casos súper graves como manoseos o el tema de la masturbación o cosas de ese tipo que podían llegar a judicializarse, y el patronato municipal, que era el que estaba a cargo del programa, acompañaba el proceso y acompañaba a la víctima en todo esa experiencia de hacer la denuncia y todo. Sí hubieron algunos casos que se judicializaron, que se emitieron sentencias, no tengo exactamente los datos de cuántos. No todos, de hecho era un pequeño porcentaje de gente que quería seguir con el proceso, porque todo el tema legal también es súper engorroso, ¿no? Necesitas testigos, tiempos. Afortunadamente con este programa tenías el apoyo también jurídico, pero es un proceso generalmente desgastante. Sí. Ajá. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar? No sé, ya te digo, no sé cómo esté ahorita la situación. Empezó a pasar que la gente del bus, en lugar de solidarizarse con la víctima, terminaba culpándola, terminaba enojándose. Entonces la víctima volvía a ser revictimizada y volvía a ser culpada, o les decía, no, eso no es importante para que hacen escándalo de gana, o no detengan el bus, tengo que estoy llegar tarde. Exacto. Ajá, entonces eso empezó a pasar, y esa es una de las cosas que nosotros veíamos en el estudio y que la gente sí reconocía, que hay esta falta de solidaridad de la gente, de esta capacidad de ponerte en el lugar del otro, y así sea. O sea, tal vez no vas a resolver el problema del acoso, pero al menos no echarle la culpa a la persona víctima, claro. A la víctima. Ajá. Sí, entonces, sí es... Y es bien interesante porque el estudio también arrojó, o sea, preguntó a la gente, ¿qué harías tú para mejorar la situación? Y personalmente, contrario a la que yo esperaría, la gente pensaba que el tema de la policía, de las cámaras, era lo más útil, que podía evitar este tipo de comportamientos, pero en mi opinión, en cambio, yo creo que es más bien un tema de promover esta solidaridad, este apoyo en el espacio público, porque a la final nunca vas a poder tener un policía a las 24 horas, muchas veces incluso tienes acoso desde... Eso te iba a decir, es que hay una desconfianza total también a la autoridad. Exacto, ajá, a la autoridad, a los procesos, sí, a la institucionalidad. Entonces yo creo que más bien tenemos que trabajarle por ahí, por el lado de cómo nosotros como ciudadanos, si vemos algo, denunciamos, no nos callamos, apoyamos a la persona. Entonces, sí es también una responsabilidad nuestra, ¿no? No podemos siempre pasarle la pelotita a las autoridades. Ajá. Sí, tal vez yo creo que también está incorporado esto que te voy a comentar dentro de lo que tú has dicho, pero es el tema de la educación general, ¿no? O sea, como mujeres, el no tener esa reacción más bien sumisa, sino reaccionaria, ¿no? De respeto, inclusive de intentar llegar a concienciar a la otra persona. Muchas de las veces cuando a mí me ha tocado ese tipo de cosas, intento dialogar con esa gente y preguntar por qué lo hacen, que sean conscientes de que lo que están haciendo es acoso, que sean conscientes que tienen hijas, que tienen hermanas, que tienen familia y que también está expuesta en la calle a ese tipo de acoso, de violencia, ¿no? Entonces, dentro de lo que tú decías, realmente sorprende mucho porque es de esto que la gente miraba, pero tampoco se preocupaba mucho, no reaccionaba mucho, no apoyaba. Había también algunos datos que mostraban cómo había un alto porcentaje, por ejemplo, más porcentajes que vieron acoso en comparación con gente que estuvo, es decir, hay gente que si bien no lo vio, que si bien no lo sufrió, pero ha visto, es decir, ¿qué ha hecho después de eso? ¿No? Vendría como una siguiente pregunta, ¿no? Y muchas de las veces... La mayoría de las veces la respuesta es nada. Nada, ¿no? Porque la gente dice, no me quiero exponer a que luego me peguen a mí o me pase algo a mí, o no sé qué hacer, o te dicen, no me siento seguro. O sea, la mayoría de veces la gente no hace nada. Y es lo que te decía, ese es el problema grande. Y por un lado. Y por otro lado es esta desconfianza de las instituciones, de los procesos, que dices, ¿para qué voy a
a denunciar si no va a pasar nada. De hecho, alguien en los grupos focales nos contaba alguna vez que hizo la denuncia y los mismos policías le habían dicho, ¿para qué va a denunciar si eso no sirve? O si eso solo le quita tiempo. Sí, a eso le sumaría otra cosa que es como la siguiente etapa de cuando tú reacciones frente al acoso, ¿no? Y también me ha pasado algunas veces. Es que cuando tú reaccionas y cuando tú reclamas, eres reviolentada de otra manera. Es decir, si en un primer momento llamas la atención por cuestiones físicas y te dicen alguna tontería, tú reaccionas pidiendo respeto, entonces te acusan de maleducada, de majadera. Bueno, se arma un escándalo todavía más violento solamente por reclamar que te respeten, ¿no? Entonces, también hay tal vez ese doble efecto también que tal vez a más de una mujer le da un poco o prefiere no reclamar o no reaccionar para evitar una nueva violencia, ¿no? Entonces, eso también es súper fuerte. Sí, yo tengo una anécdota de una amiga que alguna vez ella me contaba que se subió al bus y claro, había tanta gente y ella se puso la mochila adelante. Y se subió un chico y empezó como que a empujar. No le estaba acosando, pero le estaba empujando. Entonces ella le dijo, oye, no me empujes. O sea, le dijo algo así como... Limítate. Ajá. Y el chico le dice, ni que estuvieras guapa, ni siquiera estás tan buena. O sea, algo totalmente fuera de lugar. Ya, eso es totalmente condenable, pero era chistoso porque luego una señora mayor, la respuesta de la señora mayor fue, mijita, no se preocupe, usted está bien bonita. Entonces, con todo el cariño de la señora, pero o sea, la preocupación estuvo centrada en que le diga que es fea, no en el hecho de que estaba invadiendo su espacio y le estaba incomodando. Y que exige respeto. Ajá, entonces sí nos falta un montón de trabajo para romper esto de que a la final nadie puede opinar o comentar o algo sobre tu cuerpo te pertenece solo a ti. Ajá. Sí. Y o sea, el otro tema también, y por eso te digo que hay que hablar no solo de acoso, sino en general de violencia, es que, claro, muchas veces tú pasas una situación de acoso y respondes también de una manera agresiva. Entonces genera un círculo de violencia que termina en lo que tú me dices, que igual terminan culpándote a ti mismo. Y claro, son las emociones del momento que te hace reaccionar así, pero a veces, y aunque es muy difícil hacerlo, tenemos que tratar de ser más inteligentes y no reaccionar igual de manera violenta. Y me acuerdo una vez que yo iba con la bici, llegué a la vereda, me bajé y empujaba la bici y un señor ya mayor me dijo, ay, qué linda, que no sé qué otro. Y yo no lo pensé dos veces y me regresé y le de frente le dije, ¿qué me dijo? ¿Y por qué me dice eso? Sin gritar, sin nada. Y ahí el señor se quedó súper sorprendido de que yo le haya increpado, que le haya respondido. Y sin haber yo hecho el escándalo, sin haberle yo insultado. Y estoy segura que el señor, antes de volver a hacer lo mismo, va a pensarlo dos veces. ¿No? Puede reaccionar. Ajá. Y sí, es verdad, hay unos cuantos que realmente reaccionan sorprendidos, es que no se esperan, están acostumbrados a lanzar piropos y a que la otra persona o les ignore o baje la cabeza, ¿no? Ajá. Sí, entonces yo creo que sí es importante reaccionar, pero hay que hacerlo de una manera inteligente y que no alimente este círculo de violencia que al final no resuelve nada. Es como intentar razonar, ¿no? Argumentar, evidenciar, porque muchas de las veces no son para nada conscientes, bueno, la gran mayoría de las veces no son para nada conscientes. Bueno, pues habían algunas cuestiones aquí que con poco para ir cerrando ya todo lo que hemos conversado, que ha sido muy divertido y dinámico todo lo que hemos ido diciendo. Me gustaría resaltar tal vez algunas cuestiones que yo me apunté por acá o que me tomé de este documento y que está relacionado con el tema de las expresiones de algunos de los grupos focales, ¿no? Entonces, a pesar de que son ciudades diferentes, por ejemplo, muchos de ellos coincidían. Por ejemplo, cuando se les preguntaba cómo describiría usted la experiencia en el transporte público, y muchos de ellos decían o es feo o es la ley de la selva, es un infierno, es una tortura. Es decir, ¿qué está pasando? O sea, es realmente alarmante ver que la gran mayoría de la población está poniéndole las peores calificativos al espacio público, ¿no?
perdón, al transporte público en este caso. En el tema de las sensaciones, por ejemplo, está relacionado con estrés, con la molestia, con la frustración. Y esto, por ejemplo, se nota mucho, al menos a mí me pasa en el bus muchísimo, con el tema de las subidas y las bajadas de los buses. Pero no solamente cuando yo subo o cuando yo bajo, sino cuando el resto de la gente está por bajar. O sea, yo siento mucha tensión cuando la gente ya va a la parada y van a bajar, y muchas veces hay mujeres con niños o hombres con niños también, o personas adultas mayores, y estás tensionado en plan, ¿a qué hora va a acelerar y va a caer alguien, ¿no? Entonces, te sientes apurado. Sí, y te genera realmente una tensión subirte al Sí, o al sea, bus. yo creo que esta discusión sobre movilidad y género, y en especial respecto al transporte público, a lo que nos lleva es a la importancia de que pensemos la calidad del transporte público, porque no se trata solo de tener un servicio, sino un servicio que funcione bien, que sea confiable, que sea asequible, un servicio que yo sepa que no me va a pasar nada, que sepa que va a estar a la hora que yo necesito, porque a la final la gente se pasa al auto privado porque tienes un sistema de transporte público muy deficiente, o sea, y claro, mira tú un bus en hora pico, alguien que tiene que cruzarse toda la ciudad, y la gente te dice, yo prefiero pasarme el tráfico en el auto encerrado, pero cómodo, a tener que aguantar el transporte público. Y claro, ahí está, es muy fácil que la gente se pase cuando tenga posibilidades de un modo de transporte al otro, y eso no es sostenible para la ciudad. Entonces, yo creo que el municipio tiene que replantearse realmente de qué tipo de transporte quiere dar, para quiénes, y para eso tiene que conocer quiénes son los que usan el transporte, qué necesitan, qué prefieren, qué no les gusta. Y se trata de escuchar estas otras voces, porque ahorita hemos hablado de la experiencia de las mujeres, pero también podemos hablar de la experiencia de los niños en el transporte público, en el espacio público, la experiencia de los adultos mayores. Entonces hay muchos públicos, muchos actores que no están siendo considerados. Entonces, en el caso de Quito era interesante porque la gente no le daba una calificación tan baja al transporte público, pero sobre todo por la tarifa. O sea, la gente valoraba mucho la tarifa. Entonces, no le daba una calificación tan baja como en otras ciudades. Pero, sin embargo, sí estaba dispuesta a cambiarse a otro modo de transporte cuando pueda. Ajá. Exacto. Esa es una cosa. La otra cuestión es que el transporte público tiene que crecer a la par que crece la ciudad. O sea, no podemos dejar que se urbanice el valle sin primero pensar en cómo van a llegar allá los buses o qué opciones hay. Porque luego llegamos tarde y es muy difícil revertir los patrones de comportamiento de la gente. Y la otra cuestión súper importante es que generalmente el mundo del transporte es un mundo masculino. La movilidad es un mundo masculino. Entonces también necesitamos que más mujeres se involucren, no solo en la operación del servicio, sino también en la toma de decisiones, en la investigación. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuántas conductoras mujeres hay? No hay casi ninguna. En el trole hay algunas, pero en los buses convencionales yo nunca he visto una conductora mujer. Y más bien la mujer está relegada al espacio de cobrar, o la secretaria de la cooperativa, pero no está también en la operación de los buses. Incluso en las dirigencias. ¿Cuántas dirigentes mujeres hay del transporte público? Casi no hay. Y para contarles aquí una anécdota que pudimos conocer con este estudio, era el caso de Chile, del sistema de Transantiago, que es todo el sistema de transporte público de Santiago de Chile. Ellos tenían un problema, que había un déficit de conductores, es decir, necesitaban más conductores de los que realmente tenían, y no resultaba atractivo para la gente ese tipo de trabajo, porque Transantiago está tan mal valorado por la gente que nadie quería trabajar ahí. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Por qué no abrimos la convocatoria a mujeres conductoras? Y han aumentado su número, han ido cerrando su déficit con mujeres conductoras, y además tienen una calificación y una valoración mucho más positiva que de los conductores hombres, porque dicen, es que la mujer cuando conduce, si ve que es niño, para, y hasta que no esté adentro, no arranca. Si es persona de la tercera edad, a veces incluso hasta se baja a ayudarles. O está más pendiente de los vecinos, de las niñas vecinas que toman el bus. Entonces también hay como que estos, no sé, actitudes o estos comportamientos asociados a lo femenino que pueden ser usados positivamente para transformar el sistema. Ajá. Entonces, el caso de Chile es bien interesante porque te demuestra que te rompe con estos mitos de que la mujer no puede manejar por poco.
Y por un lado, y por otro lado te demuestra que eso también les presiona a los conductores a ofrecer un mejor servicio. En Chile tenían una competencia anual para calificar al mejor conductor de todo el sistema y les daban un premio que era hasta un viaje fuera del país y todo. Y eso les iba motivando a los conductores hombres también a mejorar porque veían que las mujeres hacían un buen trabajo. Hasta les obligaba a aprender a convivir con mujeres en los espacios de trabajo. O sea, les tocó desde instalar baños para mujeres hasta saber qué chistes no pueden hacer frente a las mujeres. Entonces se trata eso de que la mujer vaya también siendo parte de todos estos procesos. Gracias, Eli. Bueno, yo creo que nos toca ir cerrando. Solamente tal vez comentar que al igual que está naturalizado estas formas de acoso, creo que también la gente cuando evalúa el transporte público también da la sensación de que está naturalizado cierto maltrato, me da la sensación. Porque más de una vez, a veces yo reclamo o le digo algo al chofer y a quien miran mal es a mí. Entonces ahí te quedas pensando y dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quién está mal? Sí, ¿qué está pasando? Pero bueno, tenemos que cerrar ya. El programa ha sido muy, muy interesante tocar este tema y muy importante también. Agradecer nuevamente a Lisa por su tiempo. Y bueno, quiero recordarles nuevamente que el siguiente programa de Diario de una Peatona será el 18 de marzo y que estaremos con una exposición del proyecto ganador del Corredor Metropolitano de Quito, que corresponde al equipo de la arquitecta Grace Yepes. Asimismo, también quiero invitarles a la programación que tenemos en Flaxo Radio. Para el día de mañana, jueves 5 de marzo, tendremos La Ventana con Luis Eduardo Inciarte de 10 a 11 de la mañana y por la tarde estaremos también con Radialmente de 3 a 4 con Aimee Du Bois. Así que les invito. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.